Buenos días, tengan todos ustedes. Aquí en este formulario les voy a mostrar cómo llenar la petición para traer a su prometido o prometida que vive en otro país a Estados Unidos. Y este formulario es llamado Petition for Alien Fiancé. Y el formulario es el I-129F. Muy bien. En esta parte de aquí, esto va a ser solamente para uso de inmigración. Lo vamos a dejar en blanco y nosotros vamos a empezar de esta parte. En la parte número 1 es información acerca tuya, que viene siendo el peticionario. Esto va a ser información acerca mía porque yo estoy llenando este formulario para poder traer a mi novio que vive en el extranjero. Número 1, aquí voy a poner el número de registración de mi tarjeta de mi ciudadanía. Recuerden, si ustedes son ciudadanos, ustedes pueden llenar este formulario. Si son residentes, no pueden llenar esta petición para traer a su novio o novia. Tienen que ser ciudadanos nacidos en Estados Unidos o naturalizados. En su certificado de naturalización, si usted es ciudadano naturalizado, ahí en su certificado le dieron, tiene que tener un número de certificado, ese lo va a poner aquí. Es el número que lo identifica a usted. Si es ciudadano de los Estados Unidos, usted no va a tener este número, entonces lo va a dejar en blanco. Número 2, si tiene un número de cuenta por medio en línea con inmigración, pues lo pone aquí. Yo no tengo ninguna cuenta en línea con ellos, lo dejo en blanco. Muy bien, continuamos. Número 3, número de seguro social. Todos tenemos que tener un número de seguro social si somos ciudadanos estadounidenses. Lo ponen en la número 3. En esta dice, seleccione, por favor, una de las cajas por la cual usted está llenando este formulario. Entonces, este tutorial, recuerden que es acerca de queremos traer a nuestro prometido o prometida para los Estados Unidos para casarnos. Entonces, vamos a escoger la número 4A. Esto no aplica, lo dejamos en blanco. Número 5. Aquí también la vamos a dejar en blanco porque recuerden que estamos usando la K1 para el prometido que vive en el extranjero. Entonces, esta no aplica tampoco en este tutorial. Aquí dice tu nombre completo. A 6A va a ir el apellido de nosotros, o sea, en este caso mi apellido. En la 6B va a ir mi primer nombre. En la 6C, mi segundo nombre. Muy bien. Continuamos con la siguiente columna. Otros nombres que se han usado. Provea, por favor, si alguna vez ha usado usted algunos otros nombres o nombres de matrimonios previos, apodos, etc. En mi caso, yo no he usado ningún otro nombre o apellido, ni tengo apodos, entonces yo en esto le pongo que no. Le puede poner NA. Yo no le puse NA porque no sé por qué razón el sistema no me permite poner N diagonal A. Entonces, por eso lo puse así. Pero usted le puede poner N diagonal A, que quiere decir que no aplica. Muy bien. En esta parte de aquí vamos a poner nuestro domicilio donde recibimos correspondencia. Recuerden, estamos hablando ahorita acerca de nosotros, del que está llenando esta forma para el prometido o la prometida. Aquí voy a poner mi nombre.
pero no necesariamente lo pueden poner, pueden dejarlo en blanco, pero yo me gusta ponerlo. Entonces, tu nombre, este es mi nombre, en la 8B, el número y el nombre de la calle, en la 8C, si vives en un departamento, en una suite o en piso. Yo le voy a poner aquí que vivo en un apartamento y le voy a poner aquí la demás información, por ejemplo, eso. La 8D, ciudad o pueblo de donde yo vivo. La 8E, el estado. La 8F, el código postal. La 8G la vamos a dejar en blanco. La vamos a dejar en blanco porque esta y esta solamente aplica si el domicilio de nosotros, donde recibimos la correspondencia, es fuera de los Estados Unidos. Pero en este caso, este domicilio es aquí en Estados Unidos. 8I, país, Estados Unidos. La 8J, nos preguntan si tu domicilio donde recibes correspondencia es el mismo al domicilio en donde tú vives actualmente. Entonces, mi respuesta es sí. En donde yo vivo, yo recibo la correspondencia. Entonces, dice, si tú contestaste que no, proporciona tu domicilio donde tú vives físicamente en el número 9A a la 9H, que es la próxima que vamos a ver ahorita. Pero como en mi caso es la misma, pues entonces no necesitas proporcionarlo nuevamente. Nosotros marcamos que sí es la misma. ¿Ok? Esta sería, si es diferente donde recibes la correspondencia a donde vives, aquí vas a poner tu domicilio donde tú vives físicamente. Pero yo lo dejé en blanco porque no, el mío es el mismo. Si el tuyo es diferente, llena este recuadro, por favor. ¿Ok? Aquí es el domicilio donde yo vivo actualmente, solamente le puse presente. ¿Ok? Y en esta próxima sección nos piden el domicilio donde hemos vivido por los últimos 5 años, ya sea adentro o afuera de los Estados Unidos. Y tenemos que proporcionar primero nuestro domicilio actual. Si es diferente al domicilio donde recibimos la correspondencia. Muy bien. Y si necesitas más espacio, puedes usar la parte número 8 donde dice información adicional. Entonces, aquí en donde dice domicilio físico número 2, para poder completar los 5 años que ellos requieren, voy a poner mi otro domicilio que viví anteriormente al que vivo ahorita. En la 11A va el número y el nombre de la calle. En la 11B lo voy a dejar en blanco porque no aplica. En la 11C, la ciudad o el pueblo. En la 11D, el estado. En la 11E, el código postal. La 11F y la 11G las voy a dejar en blanco porque estas, como les dije anteriormente, solamente si el domicilio está fuera de los Estados Unidos. La 11H, el país, Estados Unidos. En la 12A, ¿de qué fecha a qué fecha vivimos en este domicilio? Y anotan las fechas, que viene siendo mes, día y año. Muy bien.
Continuamos. Ok. En esta área nos están pidiendo el historial de empleo. Proporcione su historial de empleo por los últimos 5 años, ya sea adentro o afuera de los Estados Unidos. Provea su empleo actual primero. Si necesitas espacio extra, por favor, completa la sección en la parte número 8, donde dice información adicional. En la número 13 vamos a poner el número completo de nuestro empleador. Yo trabajo en una escuela, le pongo el nombre de la escuela. 14A, el número y el nombre de la calle. En la 14B lo dejo en blanco porque no aplica. En la 14C, ciudad o pueblo en donde está mi trabajo. En la 14D pongo el estado, 14E pongo el código postal, 14F y 14G recuerdan si el domicilio, el empleo está en Estados Unidos, esto lo van a dejar en blanco. 14H, país, Estados Unidos. En la número 15, ¿cuál fue mi ocupación cuál es mi ocupación en este empleo? Le pongo que yo soy una cocinera. En la 16A, ¿de qué fecha a qué fecha estoy en este empleo? Yo en la 16A le voy a poner que empecé a trabajar aquí en el mes 8, día 15 del año 2002. Entonces, este es el trabajo donde estoy actualmente. Como ustedes ven, entré en el 2002 y estamos en el 2018, pues tengo muchísimos años. Ellos solamente nos piden los 5 años, historial de los últimos 5 años. Entonces, este es mi trabajo actual, porque es el primero que tenemos que poner, el trabajo actual. Entonces, yo ya no necesito poner ninguno más. Cuando yo imprima esta forma, en este recuadro de aquí le voy a poner present, porque no me deja en el sistema. Entonces aquí le voy a poner que presente. Este es mi trabajo donde yo estoy actualmente. Pero si tú no completas los 5 años con tu primer trabajo que tienes actualmente, puedes usar donde dice empleador número 2. Y lo mismo que llenaste aquí, de la misma forma lo llenas aquí, con la información del trabajo anterior. Todo igual. Muy bien. En la parte número 1, donde dice información acerca tuya continúa, pues esta es parte del trabajo número 2. Pero como yo no tuve, yo lo dejo en blanco. El sistema no me deja poner nada porque solamente debes de poner números. Entonces, cuando yo lo imprima en todos los espacios que no le pude poner nada, le voy a poner none o N diagonal A. Lo mismo haz tú, por favor. Muy bien. Otra información. Número 21. ¿Quieren saber cuál es nuestro género? ¿Somos hombres o mujeres? Y lo anotamos. Número 22. Fecha de nacimiento de nosotros. Recuerden, toda esta información todavía es de nosotros, no es de nuestro novio o novia, ¿ok? Número 23, estatus marital. Nosotros debemos de ser solteros, debemos de ser divorciados o viudos para poder completar este formulario, esta petición. Si tú eres casado con alguien más, pues lógico te lo van a negar, no puedes llenarlo. Para poder llenar esto, tú tienes que estar disponible para poder contraer matrimonio con otra persona. Bueno, le ponemos que estamos solteros. Número 24.
ciudad o pueblo donde naciste. Yo nací en Celaya. Número 25, provincia o estado de nacimiento, Guanajuato. Número 26, país de nacimiento. Yo nací en México, le pongo México. Y en esta parte de aquí nos piden información acerca de mis padres. El padre número 1, número 27A, voy a poner el apellido de mi papá. Si mi papá usa 2 apellidos, recuerden poner los 2 apellidos. Si nada más usan uno, pongan uno. 27B, primer nombre. 27C, segundo nombre, él no tiene. Lo dejo en blanco, le puse NA, pero no me deja poner la diagonal en medio. Entonces se lo voy a poner cuando yo lo imprima, la diagonal. Número 28, fecha de nacimiento de mi papá, lo pongo aquí. Número 29, ¿qué género es? ¿Hombre o es mujer? Pues hombre. ¿Ok? Entonces en la número 30, país de nacimiento, él nació en México. 31A, ciudad o pueblo de donde él reside, donde él vive en la ciudad de Acámbaro. 31B, ¿en qué país vive mi papá? Aquí le voy a poner que él vive en México. Muy bien. Continuamos en la siguiente columna. Ok. Padre número 2. Información de mi madre. 32A, su apellido. Si ella usa 2 apellidos, pónganle los 2 apellidos. 32B, primer nombre. 32C, segundo nombre. 33, fecha de nacimiento. 34, género, hombre o mujer. Le marcan ahí. Número 35, país de nacimiento, México. 36A, ciudad o pueblo donde reside, donde vive. Ella vive en Acámbaro. 36B, país donde ella reside, en México. 37, aquí nos preguntan si nosotros hemos estado casados anteriormente. Yo en mi caso no he estado casada anteriormente. Yo le marco que no. Pero si tu respuesta fue sí a este número, tienes que proporcionar la información de cada uno de los esposos o esposas que has tenido anteriormente y vas a llenar su información aquí. 38A sería su apellido, 38B su primer nombre, 38C su segundo nombre, 39 vas a poner la fecha en la que ese matrimonio terminó. Si necesitas más espacio para añadir más información, puedes usar el espacio en la parte número 8 donde dice información adicional y enumerar más esposos o esposas si has tenido más. Ok, aquí esta información es acerca de nosotros, cuál es nuestro estado legal en este país. Si somos ciudadanos por medio de, y vamos a seleccionar una de estas. 40A, si nosotros nacimos en Estados Unidos. Marcamos aquí. 40B, si somos naturalizados, que nos hicimos ciudadanos naturalizados por medio de la naturalización. 40C, si nosotros adquirimos la ciudadanía por medio de nuestros padres.
En este caso le voy a poner que somos naturalizados, que yo me naturalicé. 41. Nos pregunta si hemos obtenido un certificado de naturalización o un certificado de citizenship, de ciudadanía, en nuestro propio nombre. En mi caso ya, sí, yo obtuve un certificado, le pongo que sí. Y si respondimos que sí a la número 41, vamos a completar los números 42A a la 42C. Muy bien. Parte número 1, información acerca tuya continúa. 42A, número de certificado, y este viene ahí en el certificado que nos dieron. 42B, ¿en qué lugar nos dieron el certificado? En mi caso, me lo dieron las oficinas de USCIS, que viene siendo Inmigración, en la ciudad de San Francisco, California. 42C, ¿en qué fecha me hicieron este certificado? Y aquí vamos a poner el mes, el día y el año, cuando nos otorgaron este formulario, este certificado. Muy bien. Información adicional, número 43. Nos preguntan si ya hemos sometido la forma I-129F por algún otro beneficiario anterior a este. Pues no, en mi caso yo no he sometido este formulario para nadie más. Esta es la primera vez que estoy haciendo para mi prometido. Pero si tú contestaste que sí a la número 43, tienes que proporcionar más información. Tienes que responder la número 44, que viene siendo a la 46. Dar más información al respecto de esa persona. Muy bien. Y si necesitas proveer más información sobre más beneficiarios, debes de usar el espacio en la parte número 8 donde dice información adicional. En este caso yo lo dejo en blanco porque esta es la primera vez que yo meto esta solicitud. Entonces, como el sistema no me deja poner nada aquí, cuando yo lo imprima le voy a poner N/A, como aquí, N/A. Muy bien. Entonces, aquí en la número 47, pues como no aplica, aquí nos está preguntando que fue la respuesta a nuestra solicitud, nuestra forma que metimos anteriormente por esta persona, por parte de migración, que si no la revocó, la aprobó, la negó, pues en este caso, como yo no metí nada, pues esto no aplica, le pongo NA. Número 48. Aquí nos preguntan si tenemos niños menores de 18 años. En este caso yo tengo un hijo menor, le pongo que sí, que tengo un hijo menor de edad. Y aquí dice, si contestaste que sí a la número 48, provea las edades de los hijos, de los niños menos de 18, de los que tienen menos de 18 años. Y si necesitas espacio adicional para poner a más hijos menores, pon la información en la parte número 8, donde dice información adicional. En mi caso, solamente tengo un hijo, lo dejo así, es suficiente el espacio para mí. En esta siguiente pregunta, quieren saber en todos los estados donde hemos vivido desde que cumplimos 18 años, ya sean adentro o fuera de los Estados Unidos. Bueno, entonces aquí yo le voy a poner que yo he vivido en la 50B, le voy a poner que viví en México. Muy bien. En México viví primero
y después me voy a pasar a la siguiente columna y voy a poner aquí que después de México, en la 51A, voy a poner que me fui para California, el estado de California, 51B en el país de Estados Unidos. Y esos son los únicos dos estados donde yo he vivido países, que viene siendo México y Estados Unidos. Yo no he vivido en ningún otro país, pero si tú sí puedes proporcionar esa información en la parte número 8, donde dice información adicional. Parte número 2, información acerca del beneficiario. Entonces aquí ya acabó, por ahorita ya acabó información acerca de nosotros. Y aquí ya nos van a preguntar acerca del beneficiario, que viene siendo el novio o la novia. Muy bien. Entonces, número 1A, el apellido. Si tu novio o novia usa dos apellidos, ponlos. 1B, primer nombre. 1C, segundo nombre. Mi novio no tiene segundo nombre, le pongo que no. Número 2, quieren saber si tiene un número de registro de inmigrante, que viene siendo el A-Number. Él no, porque pues no tiene documentos, nunca ha venido, nunca se le proporcionó ninguno, pues le pongo N/A. Nada más que acuérdense, el sistema no me lo permite. Cuando yo lo imprima le voy a poner NA o le pongo none. Número 3, número de seguro social, si es que acaso tiene alguno, y aquí lo pone. Pero en el caso de mi novio, nunca ha venido, no tiene nada de eso. Número 4, fecha de nacimiento de mi novio. Número 5, género, ¿es hombre o mujer? Y en este caso también les quiero comentar que para inmigración, ellos aceptan los matrimonios del mismo sexo. Entonces, si el caso de ustedes que están con una relación con alguien del mismo sexo, esto puede ser también posible porque también lo acepta inmigración. Entonces ya ustedes aquí le ponen si el novio o novia es hombre o es mujer. Y lo marcan ahí. Número 6, ¿qué estatus marital tiene esta persona? Recuerdan que les dije que si ustedes ponen que es casada o casado, entonces esta petición no es para ti. Deben de poner, deben de estar solteros, solteras, divorciados o viudos. Y deben de proporcionar, acuérdense también, información si dicen que están divorciados o viudos, van a tener que presentar pruebas. En este caso, mi novio es soltero. Número 7, ¿en qué ciudad o pueblo nació? Él nació en Acámbaro. Número 8, país de nacimiento. Él nació en México. Número 9, país donde tiene su ciudadanía, nacionalidad, él es mexicano, es México. Otros nombres que ha usado anteriormente, incluyendo apodos, apellidos de matrimonios pasados, etcétera, le van a poner aquí en la 10A el apellido, en la 10B el primer nombre, en la 10C el segundo nombre. En este caso él no ha usado ningún otro apodo, apellido, nombres, etcétera. Entonces le marco que no. Parte número 2, información acerca del beneficiario continúa. En la número 11A nos piden el nombre de la persona. Recuerden, en este espacio no necesariamente tienen que ponerle el nombre de la persona, porque esto es solamente en caso de que alguien más vaya a recibir información sobre este caso.
pero yo me gusta ponerle el nombre, la información del nombre mío o de mi novio. No afecta en nada. Entonces, quieren el domicilio donde recibe la correspondencia. Muy bien. Entonces, yo aquí pongo el apellido completo del beneficiario, que es mi novio, su nombre y sus apellidos. En la 11B va su número y su número de la casa y nombre de la calle. En la 11C, si vive en un apartamento, en alguna suite o un piso, y le completan la información en este otro recuadro. En la 11D, ciudad o pueblo donde vive él, vive en Celaya. En la 11E, el estado, y en la 11F, el código postal, pero como él no está en Estados Unidos, recuerden, estas dos se van a dejar en blanco porque él está fuera de Estados Unidos. Entonces, la 11G vamos a proporcionar el estado, provincia, donde él vive o ella vive. En la 11H vamos a proporcionar el código postal. En la 11I, el país donde él o ella vive. Muy bien. En este recuadro nos piden la información del beneficiario, historial de domicilios del beneficiario por los últimos 5 años, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos. Y tenemos que empezar con el domicilio actual. Si necesitamos espacio extra, adicional, tenemos que usar la parte número 8 donde dice información adicional. Muy bien. La 12A es el número y el nombre de la calle. La 12B, si es en un departamento, en una suite o en un piso, y ponemos la información adicional aquí. La 12C, ciudad o pueblo, y lo ponemos ahí. Él vive en Celaya, esa es la ciudad. La 12D, el estado, y la 12E, el código postal. Recuerdan que como es fuera de Estados Unidos, esto lo vamos a dejar en blanco y vamos a brincarnos a la 12F, que vienen siendo provincia o estado, Guanajuato. La 12G, el código postal, 68,000. 12H, país, México. La 13A, ¿de qué fecha a qué fecha ha vivido en este domicilio? Entonces, él empezó a vivir en este domicilio. Recuerden que el primero que anotamos debe de ser el que vive el presente. Entonces, empezó a vivir desde el 11/05 del 2015 al presente. Y continuamos con el historial. Nos brincamos a la otra columna y aquí continúa domicilio número 2. En la 14A vamos a poner el número y el nombre de la calle. 14B, departamento, suite o piso, y ponemos información adicional aquí. 14C, ciudad o pueblo. 14D y la 14E lo vamos a dejar en blanco porque es fuera de Estados Unidos. 14F, el estado o la provincia. 14G, código postal. 14H, país. 15A, de qué fecha empezó a vivir en este domicilio, y en la 15B, hasta qué fecha. Desde qué hasta qué fecha vivió aquí. Y ya con eso se completan los 5 años. Si acaso usted no se completan los 5 años, puede adjuntar más información en la parte número 8, donde dice información adicional. Muy bien, entonces aquí quieren saber el historial de empleo de mi novio. Ahorita estamos anotando todo acerca del beneficiario, que es el prometido o prometida que queremos traer
que queremos traer a Estados Unidos. Disculpen esa campana, pero estoy trabajando y suena cada rato. Muy bien. Aquí vamos a proveer la información de los últimos 5 años, ya sea fuera o dentro de los Estados Unidos. Y vamos a empezar con el empleo actual. Si necesitamos espacio adicional, nos vamos a la parte número 8. Muy bien. Número 16. Este es el nombre del empleador, que viene siendo, él trabaja en un hotel que se llama Delicias. Número 17A. Número y nombre de la calle. La número 17B la dejamos en blanco porque no aplica en este tutorial. La número 17C, país, ciudad o pueblo donde se encuentra este trabajo. La 17D y la 17E la dejamos en blanco porque el domicilio es fuera de los Estados Unidos. La 17F, ¿en qué provincia o estado? El estado es Guanajuato. La 17G, código postal. La 17H, país, México. La 18, ¿qué ocupación ocupa él en este hotel? Él se dedica a darles el check-in a los huéspedes que van a llegar a hospedarse al hotel. Él es el que recibe a estas personas. Número 19A. ¿De qué fecha empezó este domicilio? Él empezó a trabajar ahí del octubre 20 del 2010. Y como se recuerdan que vamos a empezar por el presente, el domicilio, el empleo actual, entonces, y nada más requieren 5 años, él ya con este empleo que ponga tiene suficiente para cubrir los 5 años. Entonces, cuando yo imprima este formulario, le voy a poner aquí present. El sistema no me lo permite ahorita, entonces lo dejo así. Pero si ustedes no completan los 5 años con ese domicilio que tienen actualmente, van a poner el segundo empleo aquí. De la misma forma que llenamos aquel, llenarían esta sección con el otro empleo adicional. Muy bien. Muy bien. Información acerca del beneficiario, de los padres del beneficiario continúa aquí. Esta es información acerca de los padres de mi novio. Padre número 1, aquí va a ir el apellido o apellidos si usa más de uno. 24B, el nombre. 24C, segundo nombre. 25, fecha de nacimiento del papá. 26, género, hombre o mujer. 27, país de nacimiento. Número 28A, ciudad o pueblo donde él vive. Acámbaro. Número 28B, aquí nos preguntan en qué país vive actualmente. México. Muy bien, nos brincamos a la siguiente columna para introducir al pariente número 2. 29A, apellido de la mamá. 29B, primer nombre. 29C, segundo nombre, no tiene, le ponemos que no o le ponemos N diagonal A. Número 30, fecha de nacimiento de la mamá de él. Número 31, género, hombre o mujer. Número 32, país de nacimiento, México. Otra información acerca del beneficiario. Número 34. Aquí nos preguntan si el beneficiario alguna vez ha estado casado anteriormente. Si tú contestaste que sí, aquí en este recuadro de aquí, vas a proveer los nombres de cada esposa que tuvo anteriormente,
las fechas en las que los matrimonios terminaron, y si necesitas información adicional, vas a usar la parte 8 donde dice información adicional. Número 37. Si nuestro beneficiario ha estado en los Estados Unidos, yo en el caso mío, no, mi novio nunca ha estado aquí en Estados Unidos. Pero si el tuyo sí ha estado aquí en Estados Unidos, entonces aquí dice, si tu beneficiario está actualmente en Estados Unidos, completa los números 38A a la 38H. 38A, que viene siendo esta, y empezando ahí. Muy bien. Pero en este caso le marcamos que no, entonces todo esto yo lo voy a dejar en blanco. Solamente que tu prometido o prometida sí haya entrado a Estados Unidos y esté aquí, entonces vas a llenar toda esa información. Parte número 2, información acerca del beneficiario continúa. Y aquí continúa también, pues, si tu prometido o prometida ha estado aquí en Estados Unidos, esto es más información al respecto. En la 39 nos preguntan si el beneficiario tiene hijos. En mi caso le puse que no. Pero si tú contestaste que sí, a la pregunta 39 vas a proveer la siguiente información de cada niño. Si necesitas información adicional, si necesitas información por más de un hijo, debes de usar el espacio que te proporcionamos en la parte 8, donde dice información adicional. Muy bien. Entonces, si tú le marcaste que sí, aquí vas a poner la información de los hijos de tu beneficiario. 40A sería el apellido, 40B el primer nombre, 40C el segundo nombre, 41 país de nacimiento, 42 aquí pondrás fecha de nacimiento del niño, 43 aquí preguntan si el niño vive con el beneficiario. Si le pones sí, si vive con él, le pones no, si no vive con él. Y aquí dice si el niño no vive con el beneficiario, entonces provee en dónde el niño es que vive, el domicilio donde el niño vive. Y aquí vas a poner en la 44A, vas a poner el nombre, el número y el nombre de la calle. 44B, si vive en un apartamento, suite o piso, y la información adicional aquí. Número 44C, ciudad o pueblo donde vive. 44C, ciudad o pueblo. 44D, estado. 44E, código postal en caso de que el menor viva en Estados Unidos, pero por lógica no va a vivir aquí. 44F, provincia o estado. 44G, código postal. Y 44H, país. Muy bien, continuamos en la siguiente columna. Muy bien, muy bien. En esta dice el domicilio de los Estados Unidos donde el beneficiario va a vivir. En la 45A se pone el número y el nombre de la calle. 45B se pone si vive en un departamento, en una suite o en un piso, y en la información adicional de esto. La 45C, la ciudad o el pueblo. El 45D, el estado. El 45E, el código postal. 46, número de teléfono durante el día, y este número lógico, toda esta información va a ser en donde el beneficiario va a vivir en Estados Unidos. Esta información tiene que ser del domicilio donde vive el peticionario, el novio o novia.
y el teléfono del novio o novia. En esta dice el beneficiario, el domicilio del beneficiario fuera de Estados Unidos. Este es el domicilio donde vive actualmente el beneficiario fuera de aquí, de este país de Estados Unidos. O sea, de mi novio en este caso. 47A, el número y el nombre de la calle. 47B, esto lo dejo en blanco porque no aplica. 47C, ciudad o pueblo. 47D, provincia o estado. 47E, código postal. 47F, país. 48, número de teléfono durante el día. Este es el número de teléfono de él. Esta información es del beneficiario. En esto dice, en esta área, si el beneficiario vive en algún país en los cuales no se usa el alfabeto con letras como el que nosotros usamos normalmente, que viva en Arabia, en Japón, en China, que escriben de otra forma, en estos cuadros va a poner el beneficiario su nombre en su idioma nativo, en su alfabeto nativo. En la 49A sería su apellido, en la 49B sería su primer nombre, en la 49C su segundo nombre, en la 50A su número de calle y el nombre. En la 50B si vive en un departamento, suite o piso y la información adicional. En la 50C, ciudad o país o pueblo. En la 50D, provincia. En la 50E, código postal. Y en la 50F, país. Solamente, como les digo, que vivan en esos lugares donde usen otro alfabeto diferente que no sean letras. Pero en mi caso, pues mi novio vive en México y usamos el mismo alfabeto. Entonces esto no aplica en el caso en el caso mío. Muy bien. Entonces continuamos en la parte número 2. Información acerca de tu beneficiario continúa. O sea, de mi novio. 51. Aquí quieren saber si nuestro novio está relacionado con nosotros de por ejemplo, como que sea un pariente, como un sobrino, un primo, un tío, de ese tipo de relación sanguínea. Entonces, en mi caso, pues no, mi novio no es pariente mío. Entonces yo le pongo que no. Si tú sí estás relacionada con tu novio o novia, entonces le vas a poner aquí en la 52 qué tipo de relación tiene contigo. Por decir, seas tu primo tercero, tu tío, por parte de tu mamá, si es tu sobrino. Aquí en este renglón vas a explicar, pero si no aplica en tu caso, simplemente ponle no y pon aquí no aplica. 53. Aquí dice que si tú y tu prometido se han conocido en persona durante los 2 años de que tú metiste esta petición, antes de meter esta petición. Entonces vas a poner si sí o vas a poner si no.
Pues como te digo, si escogiste que sí, proporciona evidencia documentada de que se reunió con su prometido o prometida en los últimos 2 años para ser elegible para la petición de la I-129F. Demostrar que usted y su prometido o prometida se han reunido cara a cara en los últimos 2 años es un requisito para presentar la petición I-129F. Debe presentar evidencia sólida al USCIS de que cumple con el requisito. Para esta etapa, simplemente debe recopilar pruebas documentadas de la reunión en persona en el pasado reciente. El USCIS prefiere pruebas verificables, ya sabes, donde no es necesario que simplemente asuman su palabra. Ahora, si tú contestaste que no a esta pregunta, si no te has encontrado en persona, aunque es ideal para usted y su prometido o prometida haberse visto cara a cara en el pasado reciente, últimos 2 años, a veces se vuelve poco realista o simplemente imposible para algunas personas. Y te preguntarás, ¿cómo muestras una relación de buena fe? Hay instancias en las que el USCIS suspenderá el requisito si puede probar algún tipo de dificultad en el proceso de visa de prometido. Pero tenga cuidado, algunos de los resultados históricos, las excepciones, son casi imposibles de obtener. En las propias palabras del USCIS, si crees que calificas para una excepción al requisito de reunión de 2 años para el I-129F, envía la documentación. Usted tiene 2 criterios para establecer su elegibilidad para la excepción. La primera, algunas culturas prohíben que las parejas no casadas se reúnan si su reunión viola alguna costumbre cultural, religiosa o social. Entonces, esta es una excepción que puede solicitar al USCIS. Necesita obtener algún documento, carta o declaración de un líder comunitario que respalda este hecho. No significa que no sea responsable de probar que tienes una relación genuina. Esto es especialmente cierto cuando llega el momento de la entrevista para la visa K1. La segunda, si tienes alguna dificultad que le impida viajar o encontrarse con su prometido en su país de origen, esto incluye una condición médica. Debes de obtener un documento médico oficial, dolencia física, restricciones sociales o políticas de inmigración, alguna razón por la que no puede viajar de otra manera, no poder pagar el viaje o las tarifas no es una excepción. Recuerda los requisitos mínimos de ingresos financieros para que se le otorgue una visa K. Y ellos proporcionan un espacio aquí en la número 54. Es recomendable que escriban una hoja en blanco por separado los detalles de cómo se encontraron y cómo estuvo el encuentro en persona, y poner aquí en este recuadro, como es muy pequeño, entonces simplemente pongan aquí que vean que son los detalles de cómo se reunieron en persona y que vean el attachment, pero escriban en una hoja por separado, porque este es muy pequeño y no alcanza para cubrir tal vez toda la explicación del reencuentro cara a cara en persona o de la razón por la cual no se pudieron conocer. Entonces escriban una hoja aparte y deben de incluir fotos donde estaban los dos juntos con la fecha, etcétera, etcétera.
Muy bien, continuamos. Vive el menor. ¿Utilizaste los servicios de un intermediario matrimonial internacional? Si ese es el caso, vas a poner que sí. Si no, vas a poner que no. Entonces, la verdad, yo les voy a dar un consejo. Pongan que no, porque si ustedes ponen que sí, va a ser un poco más de explicación de la que van a tener que proporcionar. Entonces, ustedes tal vez se ponen a pensar que es un agente de matrimonial, de matrimonio internacional, IMB. Esto se define como una entidad que cobra tarifas para proporcionar citas, matrimonios, servicio de búsqueda de pareja o referencias sociales entre ciudadanos estadounidenses y ciudadanos extranjeros. Entonces, es como un negocio. Más bien, lo que les voy a aconsejar es que pongan que no y que contesten que se conocieron en línea solamente, pero no pongan los que se conocieron por medio de algún chat o algo así. Simplemente se conocieron en línea y es todo. No, no del nombre ni nada. Muy bien, continuamos. Todo esto yo lo dejé en blanco porque yo no voy a poner que me conocí a través de ningún servicio de intermediario de matrimonios internacionales, entonces yo lo dejo en blanco. Muy bien, entonces en esta nos preguntan que en cuál tu beneficiario va a aplicar por una visa en cuál consulado fuera de los Estados Unidos. Y en este caso, mi novio va a tener que ir a Ciudad Juárez, en la 62A, ciudad o pueblo del consulado fuera de los Estados Unidos. 62B, el país. En la parte 3, otra información. Esta información es información criminal. Y en esta información criminal es respecto a nosotros, respecto a los peticionarios, no a nuestros novios, a los beneficiarios no, es acerca de nosotros, ¿ok? Muy bien, y aquí dice que toda esta información se debe completar y aunque los récords ya estén limpios y sellados, debes de completar todo en su totalidad y si necesitas espacio adicional te vas a la parte 8 donde dice información adicional. Información criminal. Indique si alguna vez ha sido objeto de una infracción temporal o orden de protección permanente u orden de restricción civil o penal relacionada con cualquiera de los delitos especificados a continuación o arrestado o condenado por cualquiera de los crímenes especificados a continuación. Si alguna vez fue arrestado o condenado por alguno de los delitos, debe enviar copias certificadas de todos los registros judiciales y policiales que muestren los cargos y la disposición para cada arresto. O convicción. Debe hacerlo incluso si sus registros fueron sellados, eliminados o de otra forma aprobados y sin importar si cualquier persona, incluso un juez, agente de la ley o un abogado, le informó que ya no tiene antecedentes penales. Número 1. ¿Alguna vez ha estado sujeto a una orden de protección o restricción temporal o permanente, ya sea penal o civil? Yo le voy a poner aquí que no, nunca he tenido ese problema. ¿Alguna vez has sido arrestado o eres un convicto de uno de los siguientes crímenes? Condenas por violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil o negligencia infantil, violencia entre parejas,
abuso a personas mayores y acecho o intento de cometer tal crimen. Pues en mi caso tampoco. Yo le voy a poner que no. Continuamos. En esta parte número 3, otra información continúa. 2B. Condenas por homicidios, asesinato, homicidio involuntario, violación, contacto sexual abusivo, explotación sexual, incesto, tortura, tráfico, peonaje, tenencia de rehenes, servidumbre involuntaria, tráfico de esclavos, secuestro, delincuencia ilegal, restricción, encarcelamiento falso o un instinto de cometer cualquiera de estos crímenes. Pues tampoco, yo no. Entonces le pongo que no. 2C. Al menos 3 condenas por crímenes relacionados con una sustancia controlada o alcohol que no surja de un solo acto. Pues en mi caso tampoco, ahí le pongo que no. Nota, si alguna vez tú fuiste arrestado por alguna convicción de los crímenes especificados, debes de someter copias certificadas de la corte, también de copias certificadas de todos los registros judiciales y policiales que muestran los cargos a la disposición para cada arresto o convicción. Debe hacerlo incluso y si sus registros fueron sellados, eliminados o de otra forma aprobados. Y sin importar si cualquier persona, incluso un juez, agente de la ley o un abogado le informó que ya no tiene antecedentes penales. Debe de someter eso. Y si necesita espacio adicional, le proveemos en la parte 8, donde dice información adicional, ahí puede usarlo. Continuamos con esto. Si ha proporcionado información sobre una condena por un delito enumerados en los números del artículo 2A a la 2C y estaba siendo maltratado o sometido a extrema crueldad en el momento de su condena, seleccione todo lo siguiente que se aplique a usted. Y aquí te ponen 3A, que estabas actuando por defensa propia. 3B, yo violé una orden de protección emitida para mi propia protección. 3C, fui arrestado por, fui condenado por o se declaró culpable de un crimen que no resultó en graves lesiones corporal y había una conexión entre el crimen y yo haber sido maltratados o sometidos a extrema crueldad. 4A. ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado, acusado, condenado, multado, encarcelado por violar cualquier ley u ordenanza en cualquier país, incluyendo el tráfico, violaciones, a menos de una violación de tráfico fuera alcohol o drogas, relacionado o involucrado en una multa de $500 o más? Pues en esta yo le voy a marcar que no. En estas que les leí aquí anteriormente, pues las dejan en blanco, ¿ok? Bueno, yo en mi caso las voy a dejar en blanco, no sé ustedes, pero yo en mi caso las voy a dejar en blanco y estas otras yo le voy a marcar que no. Nada de esto aplica en mi caso, ¿ok? Esta es no. Muy bien.
Entonces aquí, 4B. Si la respuesta al artículo, al número 4A, es sí, proporcione información sobre cada uno de los arrestos, citas, cargos, acusaciones, condenas, multas o encarcelamientos en el espacio de abajo. Si fueras, si usted fuera sujeto a una orden de protección o restricción y cree que usted es la víctima, explique esas circunstancias, y provea cualquier evidencia para respaldar sus reclamos, incluir las fechas y resultados. Si necesita espacio extra para completar esto, use el espacio proporcionado en la parte número 8, información adicional. Perdón por peticiones múltiples. Información requerida. Pida un waiver por peticiones múltiples para proceder adelante. Un waiver es un perdón o una excepción. Indicar la waiver que se solicita. Muy bien. La 5A es la primera opción. Es para una waiver general, para el ciudadano que no tiene condena por ninguno de los delitos mencionados anteriormente, pero que necesita una waiver por peticiones múltiples. 5B. Es la segunda opción. Es la waiver de circunstancias extraordinarias para el ciudadano que precisa de un waiver por peticiones múltiples y además ha sido condenado con uno de los crímenes señalados. 5C. Es la tercera opción del waiver, obligatoria, mandatoria, para los que además de haber enviado múltiples peticiones, tienen una condena por violencia doméstica. 5D. Esto no aplica. El beneficiario es mi esposo o mi esposa y yo no he hecho peticiones múltiples. Información biográfica. Número 1. Esta es acerca de nosotros los peticionarios. Número 1. Vamos a marcar una. Si somos hispanos o latinos, no hispanos, no latinos. En este caso yo soy hispana o latina, le marco ahí. Número 2, raza. Le vamos a marcar, somos blancos, asiáticos, americanos, africanos, y indios americanos o nativos de Alaska, nativos de Hawái o alguna otra. En este caso yo le voy a poner aquí. Número 3. Nos están preguntando cuánto medimos. 5 pies con 2 pulgadas. Eso es lo que yo mido. Número 4. ¿Cuánto pesamos en libras? 150 libras. Número 5. Color de ojos. Y nos dan varias opciones. Negros, grises, color marrón, azul, verde, rosa, café, color miel o otro color diferente. Yo lo voy a poner en café. Mis ojos son café. Número 6. Color de pelo. Aquí le vas a marcar si no tienes pelo. Si lo tienes color café, color arena,
negro, gris, blanco, rubio, rojo o un color que no se sabe. En este caso, mi color de pelo es negro. Le marco ahí. Continuamos. En esta parte número 5 vamos a poner información de contacto, declaraciones y firma del peticionario. Entonces aquí va a ser información mía. Por ejemplo, aquí preguntan número 1A. Yo puedo leer y entiendo el inglés y yo he leído y entendido todas las preguntas y las instrucciones de esta petición y a todas las respuestas a toda pregunta. Como yo estoy llenando esta para mi novio, entonces yo le voy a marcar ahí. Si tú usaste un intérprete, pues le vas a marcar aquí, y le vas a completar toda la información acerca del intérprete. Pero es más fácil si tú lo haces y no ocupas a nadie. Muy bien, continuamos. Aquí en donde dice información de contacto del peticionario, número 3, aquí va a ir el número de teléfono. Este es mi número de teléfono durante el día. Número 4, mi número de teléfono celular, si es que hay alguno, lo ponen. El número 5, el correo electrónico del peticionario. Este es el mío. Continuamos. Certificación y declaración de peticionario. Todas las copias y los documentos que mandé no están alteradas y sé que USCIS me puede pedir los documentos originales en el futuro. Y le damos autorización a USCIS para proporcionar nuestra información para que pueda determinar nuestra elegibilidad para el propósito inmigratorio que estamos buscando. Entonces, aquí dice eso. También dice que el departamento de USCIS tal vez nos pida que que vayamos a tomarnos las huellas digitales, fotografía y que firmemos en algún momento dado. No lo pueden pedir. Ok, continuamos en la siguiente columna. Ok, vamos, ok. Número 2, yo revisé y entiendo toda la información, toda esta información que yo sometí con mi petición. Número 3, toda esta información estuvo completa, verdadera y correcta en el momento en que la llené. Y certificamos bajo pena de perjurio que toda esta información fue sometida y nosotros la autorizamos y que todo lo que se puso aquí está completo, verdadero y correcto. Entonces, aquí le firmamos firma del peticionario. En la 6A, aquí le van a poner su firma ya cuando la impriman con tinta negra, van a firmar. En la 6B van a poner la fecha en la que firmaron este formulario. Esta nota es para todos los peticionarios. Si tú no completaste en su totalidad esta petición o no mandaste los documentos requeridos listados en las instrucciones, el departamento de USCIS tal vez te niegue esta petición. En la parte número 6 es si acaso tuviste algún intérprete. Aquí pones toda su información. En mi caso, pues yo
lo llené sola, yo no tuve ningún intérprete, entonces a todo esto le voy a poner que no aplica, o le puedes poner N/A. Lo mismo aquí, todo esto es acerca de los intérpretes, en mi caso pues no ocupé nada. Todo esto es para el intérprete y esto es para el preparador. Todo esto en este tutorial va a ser en blanco, porque yo lo preparé todo, no ocupé a nadie. Todo esto que estoy pasando se va a quedar en blanco, porque es acerca del preparador o del intérprete. Muy bien, todo esto se va a quedar en blanco. Y continuamos con la última hoja. La hoja que durante todo el tutorial nos mencionaron. Parte 8, información adicional. Si necesitamos espacio extra para completar alguna sección de la aplicación, vamos a usar estos espacios que nos proporcionaron. En esta de aquí vamos a poner información del peticionario, o sea, esta es mi información, mi apellido, mi primer nombre, mi segundo nombre y mi número, mi A-Number, número de registro, el que viene en mi certificado de ciudadanía. Si eres ciudadano americano, pues tú no vas a tener uno. Y entonces aquí, por ejemplo, en la 3A, les voy a dar un ejemplo, que quieren hablar de la página número 5, de la parte número 2, y en la 3C del número de cosa 12.b. Y en la 3D aquí explica lo que quiere decir de esa parte de la aplicación. Y es bien fácil porque esto se tienen que familiarizar. Por ejemplo, les voy a mostrar. Esta vendría siendo la página 5, la parte 2 y la cosa número 12B. La 12B, vamos a bajar. La 12B sería esto. Entonces ellos se van a dar cuenta que, ok, entonces vamos a la página número 5, la parte 2, a la pregunta 12B. Entonces ellos ya saben que tú quieres hablar algo acerca de esto y ya lo vas a explicar en aquel renglón. Entonces, solamente que tengas algo pendiente que hablar, pues entonces lo vas a anotar aquí. Nos dan varios espacios, pero si acaso te hace falta más espacio, puedes hacer copias de esto y añadirlas aquí a la petición. Bueno, pues amiguitos, pues esto fue todo por hoy. Si tienen algunas preguntas, por favor, déjenlas abajo y con gusto yo se las puedo responder. Y fíjense bien en la fecha de edición del formulario, porque ellos los están renovando seguido. Siempre pongan atención en eso. Y aquí abajo del video voy a dejar algunas información sobre el formulario, qué mandar o a dónde mandarlo. Voy a dejar alguna información muy valiosa para ustedes para que por favor chequen. Bueno, que tengan una bonita tarde. Dios los bendiga.